¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Colina, soy el gerente general del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Estamos hoy en otra mañana llena de conocimiento y llena de cosas que queremos transmitirles a ustedes. El caso de hoy se refiere a la al paquete fiscal o ley bases, como quieran llamarlo, después de varias modificaciones. Creo que esta es ya la quinta charla que tenemos sobre el tema. Pero bueno, afortunadamente ya está fijo y funcionando. Así que para el día de hoy hemos convocado a Guillermo Pérez y a Juan Pérez Bay del grupo GNP. Guillermo estuvo a cargo de EY y Arthur Andersen en las áreas de impuestos. Tiene una dilatada carrera en el tema, profesor universitario sobre los mismos temas, y se nos va ahora a Estados Unidos en breve, porque está recibiendo el premio GNP a la mejor firma de impuestos de América Latina y Argentina, otorgado por el Tax Review. Así que festejamos el premio y los dejo entonces con ellos para que nos ilustren acerca de las últimas novedades de las resoluciones y las demás reglamentaciones que la FIP está arrojándonos por la cabeza. Así que bueno, gracias, Arte. Gracias por recibirme incluso en sus oficinas. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Daniel es un amigo, el IAF es un amigo, somos de la casa, nos sentimos así. Probablemente hoy el IAF es sumamente exitoso con todos sus sponsors y todas las empresas que se le acercan. Tenemos el orgullo de decir que el Grupo GNP ha venido acompañando a IAF desde siempre, desde hace por lo menos 30 años. Bueno, en realidad GNP desde que se inició, siempre. Ya hace casi 20 años, y bueno, yo desde antes, en mi otra vida en Andersen, larga vida en Andersen y un par de años en EY, 2 o 3 años, como socio cargo de la división. Así que le agradezco una vez más al instituto que nos permite estar compartiendo, digamos, todos estos temas con ustedes. Nosotros vamos al hueso, más que al detalle, en esta charla. A esta charla, digamos, que durará 1 hora aproximadamente, ustedes tienen que recordar 3 o 4 cosas fundamentales. La primera es que todo el paquete, excepto impuesto a las ganancias, que obviamente se vuelve a pagar impuestos sobre todo los mandos medios, los altos ya estaban, es muy beneficioso para todos los contribuyentes, muy beneficioso. Tanto la moratoria como el blanqueo, que a su vez hace un combo de algo muy, muy beneficioso, que son las modificaciones en el impuesto a los bienes personales. O sea que los beneficios que nos dan en bienes personales, tanto por reducción de alícuota y unificación, como por poder pagar 5 años juntos, que se llama REIBP, Régimen Especial de Impuestos a los Bienes Personales, es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, tanto que tengan que blanquear como que no tengan que blanquear. A su vez, el REIBP, que es muy beneficioso, y lo repito, si ustedes confían en las normas de estabilidad fiscal que da, puede ser un empujón importante para que vuelvan a creer en que blanquear es algo bueno y que les va a servir, digamos, porque le da estabilidad hasta el 2038. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que todo es muy urgente, todo es muy ya, no hay tanto tiempo, no hay casi tiempo en realidad. ¿Por qué? Porque el REIBP, que es pagar 5 años juntos, se calcula a partir de la declaración jurada de ganancias y bienes personales que vence ahora el 26 de agosto, 26, 27 y 28. ¿Lo van a postergar? Probablemente sí. No están diciendo nada, nos vamos a enterar el 25 de agosto. Probablemente lo posterguen un mes y lo pasen a mediados de septiembre. Pero por ahora piensen en el 26 de agosto como fecha para presentar y liquidar ganancias y bienes personales. Y bienes personales es la base del REIBP. Y el REIBP, que es muy ventajoso, es la base de comprar estabilidad fiscal hasta el 2038. Y para adherirse al REIBP es no más allá del 30 de septiembre, o sea, ya. Y el pago anticipado que hay que hacer del REIBP es con la declaración jurada, con el vencimiento de ganancias y bienes personales del 2023, que es cuando, por ahora, el 26 de agosto, todo es ya.
Y esa estabilidad fiscal que me da el RIBP es lo que me va a hacer decidir entrar o no al blanqueo. ¿Y cuándo me sale más barato el blanqueo? El 30 de septiembre. O sea que todo se resuelve entre el 26 de agosto y el 30 de septiembre. Aunque haya otras fechas alternativas para adherir a todo este régimen posteriores. Lo mismo pasa con la moratoria. La moratoria se puede adherir uno hasta mediados de diciembre, pero ¿cuándo es más ventajoso y me sale más barata y tengo más facilidades? Si me adhiero los primeros 30 días. ¿A partir de cuándo? De la reglamentación / resolución de la FIP, que eso creo que fue por el 16-17 de julio. Los 30 días estarían venciendo ya en 10 días para obtener el máximo beneficio de la moratoria. ¿Qué le quiero decir con esto? Que terminamos esta charla y ustedes se van corriendo a hablar con sus contadores o nos llaman a nosotros o a quien quieran y le dicen cómo se arregla todo esto para ganarme todos los beneficios que me explicaron esta mañana. Ese es el mensaje que se tienen que llevar. Todo lo demás es importante. Vamos a tratar de... Ustedes saben que mi estilo no es académico, es coloquial, porque me gusta hablarle a lo que son ustedes, hombres y mujeres de negocios, y van a querer saber de esto y lo vamos a bajar a tierra y les voy a decir lo que yo haría en lugar de ustedes, digamos. Por ejemplo, con el RIBP. ¿Sí? Después, yo no tengo el problema del blanqueo, aunque creo fervientemente en que la economía formal es mucho mejor que la informal, ¿sí? Por lo tanto, estoy a favor de la gente que blanquea, no de un blanqueo, porque éticamente puede ser cuestionable, pero bueno, está, y es la llave que nos dan para poder entrar a una economía formal. Y es un blanqueo muy barato. Bueno, dicho esto de las urgencias y las cosas que hay que hacer, vamos a compartir pantalla para que ustedes... Antes de las urgencias, déjame primero saludar a todos. Soy Juan Pérez Bay, socio del Grupo GNP. Voy a estar siguiendo todas las preguntas en el chat, así que cualquier duda, pregunta o comentario que quieran ir haciendo, las van mandando por acá y yo voy interrumpiendo según cómo venga la charla para poder hacer esas preguntas, ¿sí? Bueno, un poco la idea es que podamos cerrar cada uno de los bloques de los 4 ejes temáticos que tiene la presentación y hacer las preguntas al final, porque muchas de las preguntas que van a surgir probablemente estén respondidas en las slides siguientes, ¿sí? Eso va a ser un poco la dinámica que vamos a ir planteando. Bueno, la dinámica que plantea Juan Elías es clave porque esto permite aprovechar mejor el tiempo y darle continuidad a la exposición porque, a ver, los argentinos en general somos ansiosos, ¿sí? Y hacemos muchas preguntas y nos pasa que quizá una cantidad importante de las preguntas, como dijo Juan Elías, están respondidas en todo el desarrollo de esta presentación y muchas preguntas a veces tienen que ver con el slide siguiente o con el renglón siguiente. Entonces, Juan Elías, que conoce muy bien estos, es especialista en impuestos también, en su unidad de negocios, él va a poder filtrar aquellas que ya están respondidas a través de la presentación y va a incluir aquellas que seguramente y probablemente van a surgir más allá de la presentación. ¿Okay? Además, esto es un poco producto del aprendizaje. Es la 30ª aproximadamente charla que damos sobre este tema. Así que todas las preguntas que han ido surgiendo, porque cada charla es un aprendizaje, se han ido contemplando en la presentación y en el contenido que ya está previsto. Así que un poco la idea es, si de golpe ven que una pregunta no se responde automáticamente, es porque sabemos que viene después. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí tienen lo que va a ser esta presentación. Yo tengo siempre la costumbre, para ir ayudando a la audiencia, a dar un índice de lo que vamos a hablar. Bueno, todo este palabrerío que está ahí se resume de la siguiente manera. El primer ítem es moratoria. Vamos a hablar de la moratoria, que es el tema quizá, bueno, para alguien puede ser muy relevante, pero es el tema menos relevante de los siguientes. El segundo tema va a ser blanqueo, que es un combo con las modificaciones que tiene el impuesto a los bienes personales y particularmente el RIBP, que es pagar 5 años puntos. Que ya les adelanto, se los sugiero fuertemente que aprovechen la ventaja del RIBP. Después explico por qué. Después vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de las modificaciones al impuesto a las ganancias y al ITI. Y por último, voy a dedicar algunos minutos al acuerdo de intercambio de información fiscal entre Estados Unidos y Argentina. Hemos resumido 1,5 centímetros de papel de lectura, de moratoria, en un solo slide, pero se van a llevar el hueso, lo sustancial, lo más importante. Este régimen de regularización de esta moratoria abarca temas impositivos, aduaneros y de seguridad social.
El plazo de adhesión es por 150 días posteriores a la vigencia de la reglamentación. La reglamentación salió publicada el 16 de julio, con lo cual esto vencería ya por 12, 13, 14 de diciembre. Pero esta fecha para mí no es prácticamente relevante para nada. ¿Por qué? Porque el que se adhiera en ese momento es donde la moratoria le va a costar más cara. Tienen muchas posibilidades de abaratar esta moratoria si se adhieren en los primeros 30 días a partir de la resolución de AFIP, que creo que salió un día posterior a la reglamentación. O sea que los primeros 30 días estarían venciendo ahora el 15, 16 de agosto. ¿Sí? Hay que fijarse bien en la resolución. Ahora les voy a explicar en qué son esos beneficios. ¿Qué entran? Entran las obligaciones vencidas, las declaraciones juradas vencidas y no pagadas, las liquidaciones vencidas y no pagadas, al 31 de marzo del 2024. Esta voz afónica, aunque no lo crean, es de las charlas que venimos dando, que son 3 o 4 por día. Y así que les pido disculpas por eso. ¿Qué entra en esto, además de las obligaciones vencidas al 31? También entra, primero, todo tipo de obligaciones vencidas en discusión o no. Esto es muy importante, porque entra no solamente lo que a mí me parece que tiene que entrar porque no lo pagué, sino si hay cosas que están en discusión administrativa o judicial y me están reclamando algo, yo podría ir a rectificar, allanarme a esa discusión administrativa con la FIP o con el Tribunal Fiscal o Judicial. Se puede también incluir, además de obligaciones en discusión con la FIP o en la justicia, se puede incluir el impuesto a la riqueza. Mucha gente en el año 2021 decidió litigar con el impuesto a la riqueza. Y obviamente hoy te resulta muy conveniente incluirlo, porque el impuesto a la riqueza se pagó a un tipo de cambio de 70 y hoy están utilizando dólares a 1.400, se ganan la brecha. También se pueden incluir planes de pago. Y ustedes dirán, ¿por qué planes de pago? Si ya estoy con un plan de pago. Porque los planes de pago, esa consolidación original que dice aquel plan de pago, lo incluyo en esta moratoria y tengo condonaciones adicionales de los intereses de ese mismo plan de pago. Ahí hay que ir a la letra chica. Acá lo importante, yo no los voy a aburrir con detalles, ¿sí? Les voy a contar las cosas importantes para que ustedes se lleven eso y puedan aprovecharlo, ¿sí? Después es cuestión de mirar en detalle, digamos, qué parte de los intereses de ese plan de pago me van a condonar, etc. Y acá hay un tema de planificación fiscal, que es que si ustedes tienen un problema en sus declaraciones juradas de años anteriores que hubieran vencido antes del 31 de marzo del 2024, ustedes pueden rectificar esa declaración jurada e incluirla en la moratoria, con todos los beneficios que le da la moratoria. Entonces, si ustedes ya sea consciente o inconscientemente, después se dieron cuenta o saben que tenían una declaración jurada mal confeccionada y que pagaron menos impuestos, ustedes pueden meterse en la moratoria por todos los beneficios que la moratoria trae. Y ahora no puedo mover, ¿ves? Ahora no puedo mover esto. Gracias. Bueno, disculpen estos problemas. Exclusiones. No pueden traer la moratoria, los aportes a obra social, ART, monotributo, bueno, y cosas, aportes personales, casos particulares y algunas otras cosas similares, y los sujetos declarados en quiebra. Acá pusimos lo que nos pareció más importante. Importante, beneficios. La condonación es hasta el 70% de los intereses resarcitorios y 100% de las multas y se extingue la acción penal. Esa condonación de intereses resarcitorios es decreciente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me adhiero en los primeros 30 días, logro el 70%. ¿Cuándo vencen los 30 días? A partir del 17 de julio. Quiere decir que el 15 y 16 de agosto se me acaba la condonación del 70%. Si me adhiero en los 30 días siguientes, o sea, 60 días, la condonación baja al 60%. Si me adhiero a los 90 días, la condonación baja al 50% y así sucesivamente. Entonces, la fecha para la moratoria, la mejor de todas, es ahora, a los 30 días a contar del 17 de julio, ¿sí?
Y los intereses que no son resarcitorios, los de financiación, digamos, también se eliminan porque te obligan a pagar directamente, con lo cual, en realidad, del total del plan de pago, eliminas prácticamente la totalidad de los intereses, ¿no? De los planes de pago originales, digamos. Exacto, sí, sí, de esos planes que había a 60 cuotas. Claro, eso se elimina todo, o sea, se consolida Sí, sí, no queda nada. en esta, y eso baja, entonces es muy importante. Bueno, acuérdense que estamos redimidos del 100% de las multas, se extingue cualquier acción penal que tenga, por ley penal tributaria, etcétera. Y la facilidad de pagos, hay un popurrí de cuotas, que pueden ser 36, 48, 60, 84. Y aquí, para no ir al detalle, lo puse así, acceden a ese tipo de cuotas distintos tipos de contribuyentes. Por ejemplo, la persona física o la micropyme, etcétera, es el que va a tener las cuotas más largas. En cambio, los otros van a tener cuotas más cortas. Y en muchos casos, la reducción o los beneficios más grandes son cuando uno paga, lo que decías vos, paga el contado o hasta 3 cuotas, que eso permite, digamos, obtener la mayor cantidad de beneficios. Acá, lo importante que se tiene que llevar de acá es que hay una moratoria que para obligaciones vencida el 31 de marzo, que no es simplemente para obligaciones no pagadas, sino que también incluye la posibilidad de rectificar declaraciones juradas más realizadas o resolver el problema del impuesto a la riqueza o planes de pago que tenía, que los meto ahí, tengo beneficios adicionales, y después es cuestión de sentarse a ver el detalle de cada beneficio. Y que todo es muy urgente. 15 de agosto, 16 de agosto, hay que hacer bien la cuenta, los primeros 30 días. Y después, cada 30 días, el interés resarcitorio, el beneficio me va bajando de 10%. Esto es lo que se tiene que llevar, no mucho más que eso. Por eso el primer renglón que dice 150 días posterior a la vigencia de la reglamentación, que sería medio de diciembre, está bien, sepan que ahí se acaba todo, pero se acaba todo, mucho menos beneficio que lo que van a tener si se meten ahora en agosto. Conclusión, los plazos son perentorios. Como van a ser perentorios los plazos del blanqueo, los plazos de presentar la declaración jurada de este año, que a su vez es base para el REI-BP, que también son perentorios los plazos del REI-BP. Disculpen la insistencia, pero es muy importante que lo sepan. Bueno, estoy moviendo la pantalla, espero que se vea. Melissa nos avisa. Sí, está bien, yo lo estoy viendo acá. Bien. Entramos al blanqueo. ¿Quiénes pueden regularizar? Pueden regularizar todos. Personas humanas, sucesiones y sociedades. Que tengan quit al 31 de diciembre de 2023. O sea, que sean residentes fiscales a esa fecha. O que no teniendo quit al 31 de diciembre de 2023, porque dejaron la residencia, pero sí la tuvieron antes la residencia. Todos los que se fueron a Uruguay, a Florida, a España, a Paraguay, todos esos si quieren pueden blanquear. Lo que sucede es que a partir de 2024 van a ser residentes fiscales argentinos, obviamente, ¿sí? Esta es una norma de repatriación de empresas, empresarios y talento. Así que aquellos empresarios, como lo digo en mi charla normalmente, que se aburrieron de hacer castillito de arena en Punta del Este, bueno, muy bien, pueden venir acá y empezar a barrer el cordón de su querida, el cordón de la vereda. ¿Tá? La adhesión es hasta el 30 de abril de 2025, pero no le hagan mucho caso a esta fecha. ¿Por qué? Porque los mayores beneficios van a ser al 30 de septiembre de 2024. De las fechas que se tienen que acordar es 30 de septiembre de 2024. 30 de septiembre de 2024. Ya lo voy a explicar. Quienes no pueden, están excluidos de esto, los funcionarios públicos que lo hayan sido a la vigencia de la ley en los últimos 10 años, contados para atrás desde la vigencia de la ley. Esto incluye a los que están prohibidos de entrar en el blanqueo, a los familiares de los funcionarios públicos, en primer y segundo grado, hacia arriba y hacia abajo, o sea, padre, abuelo, hijo, nieto, colaterales de segundo grado, hermanos. ¿Por qué de segundo grado es un hermano? ¿No debería de primer grado? No, porque se sube el padre y en diagonal se baja el hermano. Por eso las normas del derecho civil lo llaman colaterales de segundo grado, cónyuges y convivientes. Así que si hubo algún funcionario entre la sanción de la ley de estos últimos que duraron 3 días, el hermano seguramente va a estar un poquito enojado con él. Bien, tampoco entran los declarados en quiebra y una larga lista de condenados que
en mérito a la brevedad, lo resumimos con una sola palabra. Esto que voy a mostrar ahora es muy importante porque tiene que ver con la liquidación, con el pago, con las alícuotas y con las fechas de vencimiento, tanto de la adhesión como de la preparación de la declaración jurada. Igual lo que vale acá es la adhesión. Miren, nos paramos en la primera línea horizontal que dice etapa 1. Inmediatamente al lado dice que me puedo adherir y tendré que hacer un pago adelantado, que les voy adelantando, es el 75% del total, lo tendré que hacer el 30 de septiembre de 2024. Claro, si yo tengo que hacer un pago del 75% del total, por más que la declaración jurada, lean a la derecha, me vence el 30 de noviembre de 2024, 2 meses después, para poder pagar el 75% del 100, tengo que tener determinado el 100 al 30 de septiembre. Por eso le digo que todo es muy perentorio, porque aunque tenga que presentar la declaración jurada el 30 de noviembre, el 30 de septiembre tengo que hacer un pago adelantado de lo que me dé esa declaración jurada, para lo cual en el papel de trabajo, la declaración jurada la tengo que tener liquidada, determinada, ¿sí? Si yo me adhiero y hago el pago adelantado del 75%, el 30 del 9 de 2024, la alícuota que me van a aplicar sobre ese blanqueo, sobre esa base determinada para blanquear, es 5%. Ese es el momento ideal para blanquear, porque es el blanqueo más barato de todos. Hay un blanqueo más barato para el dinero en efectivo, pero viene después, es un capítulo aparte. Vamos a suponer, tengo una masa de activos que quiero blanquear, lo más barato es 5% si lo hago todo el 30 de septiembre, incluyendo el pago adelantado. Septiembre es la fecha. Hay una etapa 2, que si me quedé dormido en septiembre y no hice nada, me puedo adherir y hacer el pago adelantado el 31 de diciembre. De la declaración jurada, aquí es un mes después, no 2 meses después. Y tengo una alícuota del 10%. Y hay una etapa 3, que si también me quedé dormido y vengo de vacaciones y quiero blanquear el 31 de marzo, hago el pago adelantado ahí y la presentación será el 30 de abril. Por eso en el slide anterior decía que la fecha última de adhesión es el 30 de abril. La alícuota es el 15%. Ahora, miren qué pasa. Supónganse que ustedes blanquean 10 millones de pesos, dólares, lo que les guste, el 30 de septiembre para pagar, o bienes por valor de 10 millones, ¿no? Y ahí pagan una alícuota del 5%. Supónganse que volvieron de vacaciones, estamos en marzo y encontraron una caja de zapatos bajo una baldosa, $500.000, y los quieren blanquear en la etapa 3. Eso pagaría el 15%. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si les pasa eso, los 10.500.000 va todo al 15%. Me han dicho que eso se va a solucionar, que lo van a reglamentar de una manera distinta. Hasta ahora, lo que dice la ley y el reglamento, sobre todo la ley, es así. La última etapa arrastra las alícuotas de las etapas anteriores. Consejo: si tienen 10 millones que blanquean en la etapa 1 y en marzo encuentran 500.000 que se olvidaron, es preferible no blanquear que blanquear ahí, porque si no el blanqueo les va a costar 15%. Total, si se encuentra eso, el blanqueo no decae. ¿Ok? No decae. Después les voy a explicar por qué el blanqueo no decae en ninguna circunstancia. Bueno, en una sola circunstancia decae. Si no pagan bien el 75% de pago adelantado. Por eso es tan importante, al 30 de septiembre, tener muy determinado cuánto es el impuesto de mi blanqueo para poder pagar ese 75%. Bien, el blanqueo inferior a $100.000 está eximido de pagar impuestos. Ahora lo explico más en detalle, pero hay $100.000 que están eximidos. Independientemente de la etapa en que se ingrese. Si yo decido no ingresar nada en la etapa 1 porque, no sé, porque me distraje y entro en la etapa 2, los $100.000 están exentos, y así en la etapa 3. Ahora, mucha gente me preguntó y me dice: Guillermo, o mi caso, yo tengo a mi esposa y 5 hijos. ¿Vos tenés $700.000 de cifra exenta de blanqueo? No. Yo tengo 100.000 y cada una de las personas que no estén a mi cargo tendrán 100.000 exentos. Pero todas las personas que están a mi cargo
Y nosotros interpretamos que estar a cargo es en los términos de la ley de impuesto a las ganancias, que dice que estar a cargo es si mi cónyuge, por ejemplo, gana menos del mínimo no imponible, por lo tanto está a mi cargo. En ese caso, el grupo familiar, sería mi persona y las personas que están a mi cargo, prorratean entre sí los $100.000. O sea, el tope es $100.000. ¿Qué se quiere evitar con esto? La multiplicación indebida de esos $100.000. Entonces, si por ejemplo mi mujer estuviera a mi cargo, que no lo está, pero si lo estuviera, y yo decido blanquear 9 millones y mi mujer 1 millón, yo tendré exento 90.000 y mi mujer 10.000. Lo mismo sucedería con mis padres, que no viven lamentablemente, o mis hijos, que estuvieran alguno a mi cargo, que ninguno está a mi cargo. En ese caso, los 100.000 se prorratean entre el contribuyente que blanquea y las personas a su cargo. O sea, si esas personas a su cargo deciden blanquear también, no van a poder tomar 100.000, porque están a cargo del contribuyente, de mí en este caso. Entonces se prorratea entre ese grupo familiar. Y ahí al final decimos, la alícuota de la última etapa arrastra a las anteriores, es lo que expliqué al principio. Si hay 10 millones en la etapa 1 y 500.000 en la etapa 3, va todo al 15%, así que hay que hacer todo en la etapa 1. Aprovecho el pase de live para hacer una pregunta y de paso un comentario a todo el mundo. Por algún motivo que no entendemos no está funcionando el chat, entonces pido que las preguntas las manden directamente por el apartado de preguntas y respuestas que tiene el Zoom, ¿sí? Y tengo una pregunta que no lo dijiste, siempre lo decimos que lo pasaste un poco por alto. ¿Cuál es el impacto que tiene la ley penal tributaria sobre el blanqueo? Ley penal tributaria, no, ninguno. Yo creo que viene ahora en los beneficios. Más adelante vamos a explicar de los beneficios del blanqueo y entre ellos está la nueva aplicación de la ley penal tributaria. Aspectos importantes del blanqueo. Acá no se gana la brecha, señores. Si ustedes tienen que pagar bienes personales o ganancias, y bienes personales evalúan sus bienes a 804 pesos por dólar, por ejemplo, si estamos hablando de evaluar dólares, o bienes a Argentina actualizados, ustedes van a vender a 1.300, 1.400 y se ganaron la brecha para pagar bienes personales o ganancias. Acá no, porque acá el impuesto se paga en dólares. Se calcula y se paga en dólares. Acá estamos hablando del pago, pero aprovecho para adelantarme. El impuesto, la base imponible se calcula en dólares y se paga en dólares. Y se debe efectuar un pago adelantado del 75%, como dije en el slide anterior. Hay un solo caso en que no se paga en dólares, que lo dijo el reglamento, y es un caso muy especial, es que si se regularizan exclusiva y concurrentemente ciertos activos situados en la República Argentina, que son 5. A ver si me los acuerdo. Efectivo en Argentina, créditos en Argentina, inmuebles en Argentina, títulos públicos en Argentina y ON en Argentina. Si se blanquean esas 5 cosas, exclusiva y concurrentemente, lo puedo pagar en pesos, es decir, lo determino en pesos y lo pago en pesos. Pero si a esos 5 yo le sumo $10, chao, no es exclusiva y concurrentemente, y tengo que pagar todo en dólares. Determinar la base imponible en dólares y pagarla en dólares. Bien. Acá está lo que les decía antes. Esto es súper importante. Este blanqueo no decae si me encuentran otros bienes omitidos de blanquear, como era en el blanqueo de Macri. En el blanqueo de Macri, tú blanqueabas 1 millón y te encontrabas más de 1% que no blanqueaste, te decaía el blanqueo. Con lo cual, con todas las penalidades, o sea, estabas en el peor de los mundos, porque habías manifestado todo, te decaía el blanqueo, te venía todo el rigor de la ley. Ganancias, IVA, lo que quieras, bienes personales, ley penal tributaria, todo. Porque además encima lo manifestaste. Acá no va a pasar eso. Pero ¿cuándo decae el blanqueo? Si al momento de la adhesión hay o la falta de pago adelantado, o miren, esto es más grave todavía, o el pago adelantado es menor al 75%. Imagínense que ustedes se equivocan y en lugar de que la declaración jurada el 30 de noviembre les dé 100 pesos, se equivocan y calculan 90 y pagan el 75% de eso, o sea 62,5. Y después en la declaración jurada viene y les da 100, les decayó el blanqueo. O sea, el blanqueo tiene que estar muy bien calculado al 30 de septiembre, si quieren pagar la tasa menor del 5%,
Y si les da 100 el blanqueo, pagan el 75 o un poquito más para estar tranquilos. Si no, de cada blanqueo están en el peor de los mundos. Peor no pueden estar. Porque ya encima ya se sabe que... Bueno, hasta ese momento no presentaron la declaración jurada. Pero bueno, adhirieron. Entonces ya el fisco sospecha que ustedes tienen algo para declarar. Y hasta tiene idea del monto. No tiene los datos, porque la declaración jurada no se presentó hasta noviembre. ¿Qué se admite? Todos los bienes se admiten en el país y en el exterior. Cualquier tipo de bienes que se le ocurra entra en el blanqueo. No hay prohibiciones de ninguna naturaleza. Desde bienes tangibles a bienes intangibles. Dinero o real estate, lo que quieran. Bitcoins, en fin, lo que quieran. Después hay una larga descripción de cómo se evalúa cada bien, ¿sí? Lo que no se va a poder blanquear son aquellos bienes que estén en los países que están en la lista gris o lista negra según el Gafi, que son países muy estrambóticos, dudo que ustedes tengan, o muy particulares, digamos, muy alejados de nosotros. Hay tres que son parecidos a Argentina, que sería Turquía, Sudáfrica, Croacia, que están en la lista gris, evidentemente, y debe ser porque no adhirieron al sistema de intercambio de información. Pero dudo que ustedes tengan posiciones importantes en esos tres países. Y como ya dije antes, hay $100.000 sin costo. En el mercado está circulando el rumor de que hay dos 100.000 exentos. Uno por los bienes que blanqueo y otro por el dinero en efectivo. No es exactamente así, quizás es semántico el tema, pero no es exactamente así. Tengo los 100.000 exentos para el conjunto de mis bienes, pero si yo blanqueo dinero en efectivo, ya sea divisa o pesos, van a ver que hay todo un mecanismo y una serie de requisitos que me permite pagar cero tasa, cero alícuota por ese cash. Es por eso que ahí empezó a surgir de que hay 200.000. No, hay uno solo, pero que a su vez, si yo blanqueo 100.000 dinero en efectivo, ese dinero va a estar exento, pero bajo ciertas condiciones. Si no, debería pagar el 5% o la alícuota, no, el 5%. Bien. Vamos a hablar del dinero en efectivo que tiene un tratamiento especial en el blanqueo. Vamos a compartir en dinero en la Argentina y dinero en el exterior. Vamos a concentrarnos en dinero en Argentina. Acá no hay tres etapas. El dinero debe depositarse el 30 de abril de 2024 en una cuenta bancaria, cualquiera. Y el banco no puede negarse, dice la ley. Obviamente que el banco va a hacer todos sus trabajos de compliance, ¿sí? Si es un cliente del banco, no va a haber ningún problema. Si no es un cliente del banco, si es normal, su departamento de compliance decidirá. Pero si viene una persona cualquiera y nota que el banco no conoce y quiere blanquear $1.000 millones, que es una situación que me plantearon en la realidad de alguien raro, que con 20 años en la Argentina quería blanquear $1.000 millones de afuera, el banco le va a hacer un reporte de operaciones sospechosas, obviamente. Así que, o sea que el principal, digamos, garantía para el Estado de que no haya blanqueo de lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, etcétera, son las propias entidades financieras que van a tener que hacer el reporte de operaciones sospechosas para la UIF. Pero fíjense que yo ahí digo, deberá depositarse el dinero hasta el 30 de septiembre en una cuenta bancaria. O, y ahí es re importante, o en una cuenta especial de regularización de activos, que a efectos de simplificar la llamamos CERA. Cuenta especial de regularización de activos. Bien. La diferencia es que si lo deposito en una cuenta bancaria y la dejo ahí, pago el 5%. Si lo deposito en la CERA, tengo la posibilidad de pagar 0%. Esa es la principal diferencia. Ahora explico los requisitos para poder pagar 0%. Si es dinero que tengo en el exterior, deberá depositarse, al igual que el dinero en Argentina, hasta el 30 de septiembre, en una cuenta bancaria del exterior. Nuevamente, o podrá ser transferido en Argentina a la cuenta CERA. ¿Por qué?
porque ese dinero efectivo lo dejo en una cuenta del exterior, es pagar el 5%, porque la fecha es 39, no hay otras alícuotas ahí. Y si lo deposito en la cuenta cera, bajo ciertos requisitos, puedo pagar 0 alícuota. Acá ustedes ya se estarán dando cuenta que una de las cosas que no se puede blanquear es la caja de seguridad. Hay que darle trazabilidad al dinero, y la manera para darle trazabilidad es depositándolo en una cuenta. Esta cuenta de regularización de activos van a estar autorizados a abrirla no solamente los bancos, sino también las ALICs. Pero las ALICs no son tomadoras de fondo. O sea que necesariamente yo voy a tener que ir a un banco, depositar ese dinero en un banco, y o se lo mando a la cera del banco o se lo mando a la cera que me abrió la ALIC. Bien. La evaluación de este dinero. Este dinero y otros bienes que regularice se van a... La moneda argentina se va a convertir en dólares al tipo de cambio MEP, dice la ley, y el reglamento dijo a 1.000 pesos por dólar. O sea que yo tengo 10 millones de pesos, dividido 1.000, me da los dólares que va a ser mi base imponible para calcular el impuesto y pagarlo en dólares. La moneda extranjera en dólares obviamente va a ir a los dólares que son, a la fecha de regularización, estamos hablando siempre el 31 de diciembre, y si hubiera otro, como no me daba lugar, y esto es muy resumido, pues tenemos esta la charla corta, esta la charla larga, ¿no? Si son monedas de otro tipo de divisas, hay una tabla de conversión que tiene la FIP para esto. Esos 1.000 de MEP son un pequeño beneficio adicional, ¿no? Claro, son un pequeño beneficio adicional, exactamente. Porque vos estás valuando Sí, todo a claro. 1.000 y pagar el 5% de 1.000 y no de 1.300, digamos. Numerito. Ahí sí tenés la brecha de Sí, sí, claro. Este beneficio especial de pagar 0 alícuota, nunca la felicidad es completa, tienen que mantener el dinero en esta cuenta cera hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero, después de la ley, esto se flexibilizó mucho. Porque claro, la pregunta es, ¿pero qué? ¿Tengo que dejar los dólares? ¿No tengo ninguna rentabilidad? ¿Lo puedo dejar en dólares o en pesos? Lo puedes dejar en la moneda de origen que quieras. Lo puedes dejar en pesos o lo puedes dejar en dólares. ¿Sí? Ahora bien, se va a poder invertir este dinero desde el banco o desde la LIC, en lo que lo tenga invertido en la cuenta cera, en títulos públicos. Los títulos públicos son títulos, bonos o letras emitidas por el Estado Nacional, Provincial, Municipal o CABA. Luego agregaron los BOPREAL, porque esa es una pregunta que obviamente sale cada vez que vamos a un banco o a una financiera a dar esta charla. También se van a poder invertir en fideicomisos financieros afectados a inversiones productivas. Esto era solamente lo que decía la ley, lo de los fideicomisos. Todo lo demás fue agregado por resoluciones del Ministerio de Economía, que obviamente no es legal esto, pero nadie va a plantear la ilegalidad de esto porque es un beneficio, porque están legislando por resolución del Ministerio de Economía y no por ley. Esto hubiera requerido una ley, pero bueno, no importa. Se va a poder invertir en fondos comunes de inversión abiertos o cerrados, se va a poder invertir en acciones y ONG que tengan oferta pública, supervisados por la Comisión Nacional de Valores. No, alguien me preguntó ayer, che, y en bonos o el equivalente ON del exterior. No. Regulados por la CNB. Y después nos salimos del mercado financiero y entramos en otros mercados. Se va a poder invertir en inversiones inmobiliarias, POSO, que tengan un grado de avance al momento de la vigencia de la ley inferior al 50%. La ley en realidad dice iniciados con un grado de avance inferior al 50%, con lo cual yo creo que entran todas las obras que tengan menos del 50% de avance. Y por último, y esto para los empresarios, se va a poder invertir en contratos de locación de obra a realizar sobre inmuebles propios destinados al proceso productivo o a la industria. Quiere decir que si alguien tiene un proyecto de inversión en un galpón, o en una fábrica, o en una industria, o en lo que sea, puede blanquear, puede ponerlo en la cuenta cera,
Si ese proyecto no sale hasta antes del 31 de diciembre de 2025, queda ahí, paga cero. Y si le sale el proyecto y empieza a invertirlo en eso y se lo demuestra el banco no le va a retener el 5%. Y me detengo acá. Si alguno de ustedes no invierte en esto y se lleva el dinero entre el 30 de septiembre, entre la fecha del depósito en realidad, y el 31 de diciembre de 2025, el banco les va a retener el 5%, excepto que ustedes, con el banco, lo inviertan en títulos públicos, etcétera, lo que mencioné acá, o le demuestren al banco que es una inversión inmobiliaria en las condiciones que dice la ley, o una inversión productiva en las condiciones que dice la ley. Acá siempre hay preguntas, me adelanto, y por ejemplo, algunos me dicen, ¿esta inversión la tengo que mantener hasta diciembre de 2025? Sí. ¿Y esta inversión, puedo cambiar una por otra? ¿Invertir en un título público y después una N? Sí. ¿Y qué pasa con los rendimientos del título público? ¿Me los puedo llevar? Sí. Yo creo que el banco, si yo invertí $1 millón para pagar alícuota cero, eso abarca el $1 millón, no abarca los rendimientos. Los rendimientos me los debería poder llevar sin que el banco me retenga nada. Obviamente yo, en todas las charlas que di, en los bancos más importantes de Plaza y en todas las SALIC más importantes de la Argentina, varias charlas, todo el tiempo digo esto para que sus clientes de alguna manera puedan tener base para hablar con sus agentes financieros y oficiales de cuenta. Antes que la retengan. Antes que le retengan. Tal cual. Tengo dos preguntas de este tema, aprovecho y las meto. ¿La cuenta abierta en el exterior tiene que tener alguna particularidad? Ninguna, hay que abrirlo en una cuenta. A ver, abrir la cuenta en el exterior es, si se supone que uno tiene ese dinero en una caja de seguridad, porque si vos ya tenías una cuenta abierta, donde tenías tu portafolio, lo que tenés que hacer es blanquear tu cuenta abierta y tu portafolio al 31 de diciembre de 2023. Ahí aparecen otros problemas. ¿Qué pasa si esa cuenta se escondió durante el 2024? ¿O qué pasa si esa cuenta recibió suculentos beneficios acreditados en el 2024? Ahí tenemos una situación, que es que si ustedes blanquean esa cuenta, que ya estaba abierta porque era un portfolio que tenían no declarado al 31 de diciembre de 2023, esas acreditaciones van a estar sujetas al impuesto normal del 2024, porque ya son fondos blancos, ¿sí? Siempre aparece el señor creativo que te dice, bueno, ¿y qué pasa si yo cierro la cuenta y me cruzo la vereda enfrente a otro banco, abro una cuenta y deposito ese dinero en efectivo? Bueno, en ese caso, si no queda ningún rastro de esa cuenta vieja y se cerró y no era susceptible de que sea informada por el intercambio de información entre Estados Unidos y Argentina u otro país, bueno, ese nuevo depósito será un efectivo y ahí entrará no solamente el efectivo al 31 de diciembre, sino el efectivo de la realización de ese portafolio realizado durante 2024. Pero son situaciones como muy particulares y obviamente para charlar caso por caso. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta más, Juan? No, son cosas que o que ya dijiste o que fui contestando acá mismo en el chat. Bueno, perfecto. Acá viene la pregunta primera que nos te hicieron, Juan, el tema de beneficios al sujeto. ¿Cuáles son los beneficios aquí en Blanquea? Primero, quedan libres de determinaciones de oficio por parte de AFIP. Usted sabe que una inspección empieza con una inspección, viene una prevista, sigue la vista, y después viene la determinación de oficio, que es la resolución determinativa del impuesto, ¿sí? Bueno, de eso quedamos libres por los fondos que generaron esos activos omitidos y ahora blanqueados. También quedan libres, la pregunta, Juanería, quedan libres de toda acción civil e infracciones por delitos de la ley penal tributaria, cambiaria y aduanera. Se extingue la acción penal, se liberan del pago de los impuestos omitidos, todos esos fondos que generaron esos activos omitidos deberían haber pagado probablemente ganancias, IVA, débitos y créditos, bienes personales. Bueno, quedamos liberados de todo eso. Y acá viene el no decaimiento. Acá hay una confusión en la gente, después de haber dado tantas charlas, y es que mucha gente cree que hay un tapón fiscal absoluto para atrás y tiene miedo del decaimiento. Miren, acá no decae nunca el blanqueo. Decae si no hacen el pago del 75% adelantado que expliqué al principio de esta charla. Ahí sí decae. Si no lo pagan o si pagan menos del 75%. Pero miren qué pasa si le encuentran
Si le encuentran bienes y tenencias omitidas por más del 10% de lo que blanqueé, ahí tienen un problema. No con el blanqueo no decae. Vamos a suponer, blanquearon 1 millón y le encontraron 150.000 no blanqueados. Ahí no decae el millón. Ese beneficio yo quedo asegurado sobre ese millón. Pero me van a aplicar el rigor de toda la ley tributaria, ganancias, IVA, lo que fuere, para esos 150.000. ¿Por qué? Porque son más del 10% de lo que blanqueé. ¿Qué pasa si me encuentran un bien de $80.000? O sea, menos del 10% del millón que uno blanqueó. Ahí hay un tapón fiscal muy particular. No es un tapón fiscal generalizado para todo. La FIP me puede revisar todo para atrás, incluyendo blanqueo. Pero vamos a suponer que me encuentran un departamento que lo compré en $75.000 y lo vendí en $85.000. Desapareció al 31 de diciembre. Para esa situación hay un tapón fiscal. No se pierden los beneficios. No me va a hacer nada la FIP. Ahora, ¿qué pasa si ese bien está en la foto al 31 de diciembre de 2023? Ahí sí me aplican. Ahí no aplica el tapón fiscal. ¿Por qué? Porque está en la foto al 31 de diciembre de 2023. En el caso anterior, yo compré ese inmueble y lo vendí, podría estar en el resto de los otros bienes que blanqueé. No necesariamente implica de que es un bien no blanqueado. Por eso tengo tapón fiscal solamente para un bien que me detecten y que lo vendí. Y bueno, se presupone que con el resto del blanqueo el $1.000.000 está metido ahí adentro. Pero si el bien obviamente está en la foto, al 31 de diciembre de 2023, es evidente que no lo blanqueé, me van a aplicar los rigores de la ley. Pero fíjense que tanto me encuentren bienes omitidos por más del 10% o por menos del 10%, el millón, los beneficios del blanqueo para el millón no decaen. Espero haber sido claro, porque esto que lo dije en 2 minutos, a nosotros nos llevó varias horas de discusión. Es importante saber que los que blanquean no van a poder inscribirse a futuros eventuales blanqueos hasta diciembre del 2038. ¿Qué significa esto? Esto significa, señores, que si alguno está decidiendo blanquear, blanquee todo lo que pueda y crea que debe blanquear. Yo sugiero blanquear todo, aunque a todo el mundo le gusta guardar un canutito, no entiendo por qué, pero blanqueen todo, porque si después se arrepienten y necesitan ese dinero blanqueado, no van a poder blanquearlo hasta antes del 2038. Esta norma es de relativa importancia, porque yo creo que si viene otra ley y pone un blanqueo en el 2035, ¿quién va a decir que está esta norma? Y que no se puede? Lo primero que hay que hacer es derogar esta. Claro, ¿y quién va a decir cuando la deroguen que me volvió un derecho adquirido? O sea, acá no hay ningún derecho, es una obligación. Entonces no tiene sentido la norma. Pero bueno, está. Otra cosa que les quiero decir. Pero esto es una charla de café, el próximo minuto de esta charla. Hay gente que tiene 80% de patrimonio en blanco y 20 en negro. Y bueno, puede tener ese 20 en negro, porque con el 80 puede crecer, puede hacer todo lo que quiere hacer, puede comprar, no sé, casas a los hijos, puede invertir en la empresa. Okay. A veces hay las situaciones al revés, el tipo tiene 80, 90 en negro y 10 o 20 en blanco. A lo mejor lo disfrutan, pero es como tener un cuadro, un Rembrandt. No puedo vivir, ¿qué hago con ese 80% en negro? Entonces a mí me parece que esas cosas hay que pensarlas. Obviamente todo esto viene a la luz del mayor confianza o menor confianza que tengamos a las instituciones republicanas de nuestro país y a nuestros dirigentes políticos, ¿sí? De todos modos, cuando hable del REIBP, de bienes personales, van a ver que hay algo muy, muy importante para tener una cierta esperanza, una importante esperanza, pienso yo, para pensar que vamos a tener estabilidad fiscal hasta el 2038 y sobre todo en los próximos 5 años, hasta el 2027, como para animarse a blanquear la mayor cifra posible. Si pueden, todo. Terminado esto, vamos a hablar de algo muy importante. No sé si hay alguna pregunta particular de blanqueo, si no, seguimos avanzando. Bueno, es un grupo de gente muy capaz. Aquí entra una. Entonces, no hay tope de monto para gozar de ese beneficio de la alícuota 0%, siempre y cuando se mantenga en las eras del 31 del 12 del 25. A reafirmar un poco lo que ya dijiste. Sí, y además me da este pie para decir algo que no dije. No hay tope de monto. Se puede invertir todo lo que uno quiera, invertir. Depositar en la acera todo lo que uno quiera para pagar cero. ¿Qué pasa? Obviamente hay mucho movimiento según el público que uno trata.
Quizá por eso esta pregunta acá no surgió, porque el público del IAEF es diferente a ese otro público que yo digo. Hay mucha pregunta de gente que quiere blanquear $100.000. Quieren aprovechar los 100.000 para pagar cero, ¿sí? Y no meterse en el lío de la cera, de tener este tema hasta el 31 de diciembre de 2025. Bueno, se puede hacer eso. Uno puede depositar, debe depositar esos 100.000 hasta antes del 30 de septiembre, como todo lo demás, pero esos 100.000 pueden retirarse libremente sin pagar el impuesto, porque están exentos, después del 39 o antes del 39. Si los retiro antes del 39, le tengo que demostrar al banco que los retiro por una operación onerosa. Por ejemplo, porque voy a comprar un departamento, entonces le demuestro el boleto, lo que sea, la documentación necesaria para que el banco no me retenga ese 5%. Después del 39, esos 100.000 los puedo retirar sin costo. ¿Sí? Solo hasta 100.000, no más, ¿ok? Por eso ahí nuevamente viene el tema de la confusión o no sé cómo llamarlo, de los 200.000. Porque claro, si yo tengo un inmueble que blanqueé, tiene los 100.000 de exenciones. Y este es dinero en efectivo que lo meto en la cuenta cera, que particularmente este tratamiento especial de los 100.000 lo puedo sacar antes del 39 contra documentación, demostrando que es una operación onerosa, o después del 39, y no va a pagar. ¿Pero por qué? ¿Porque tengo 200.000? No, porque el tratamiento de efectivo invertido o colocado en la cuenta cera tiene el tratamiento de tasa cero, y los 100.000 se pueden retirar. Esto confirmado con AFIP estuvo teniendo un intercambio el fin de semana y bueno, me han ratificado que esta es la postura, ¿sí? Y acá te preguntan si se blanquea menos de 100.000, si se puede dejar en el exterior. Sí, más bien, definitivamente, y están exentos. Si tienen menos de 100.000 en una cuenta del exterior, blanquean esa cuenta, se dejan en el exterior y como hay una exención de mínimo no imponible de 100.000, puede quedar en el exterior o en el interior, en Marte, donde quiera. Agrega alguien se está diciendo que hay un rumor que los bienes en el exterior no tienen esa franquicia. No, yo no lo leí, eso sí que la tienen. Porque uno puede blanquear todos los bienes en el país y todos los bienes en el exterior, y los 100.000 opera para el conjunto del blanqueo. Lo que ha estado haciendo ruido en el mercado no es ese rumor. Lo que ha estado haciendo ruido en el mercado quizás sean ciertas exposiciones donde el que lo recibe, al no ser un especialista en impuestos, decodifica de una manera distinta y empieza a decir hay 200.000. No, hay 100.000 que aplica a todos los bienes, en el país y en el exterior, y hay indirectamente otros 100.000 para el dinero que yo, bajo ciertas circunstancias, ¿cuáles? Dinero en efectivo, divisas o pesos, que pongan la cuenta especial de regularización de activos, que me permiten retirarlo, digamos, y si es hasta 100.000, a costo cero, digamos. Ahí es donde se duplica, pero bajo esas condiciones. No es que tengo 200.000. En los hechos, para esos $100.000 se produce 200.000, pero porque lo metí en la cuenta cera. Sí, pero no es una exención, es el mecanismo. Es el mecanismo, tal. Exactamente. Pero la gente está diciendo hay 200.000 exentos, y ese es un problema. Bueno, vamos al RIBP. Olvídense por un minuto del blanqueo. Yo sé que les ha quedado retumbando en la cabeza el tiqui-tiqui. Vamos al blanqueo, a bienes personales. Muy importante para mí bienes personales. Usted sabe que bienes personales fue el causante de una cantidad enorme de empresarios, empresas y talentos que se fueron de la Argentina. Definitivamente fue eso. ¿Por qué? Porque había gente que tenía un gran stock, una gran fortuna. En ese momento las tasas del bono del tesoro estaban alrededor del 2%. Si yo tenía que pagar el 35% de impuesto a la ganancia sobre ese interés o dividendo, o interés, digamos, del 2%, me quedaba el 1,25%. Y después tenía que pagar el 2,25 de bienes personales, o sea que restaba el 1 de mi capital inicial o grabado, y además me vinieron con el impuesto a la riqueza. Ustedes saben que la tasa que después del blanqueo anterior estaba en el 0,25, en el mismo Macri la lleva al 0,75 y los que vienen después la llevan al 2,25 para bienes en el exterior. O sea, la multiplican por 10 veces. Y eso mismo ponen el impuesto a la riqueza y alguien hizo un cálculo y dijo que eso da hasta 27 veces más del 0,25. La gente se fue, no creyó, dijo esto cada vez va a ser peor,
Todos creían que iba a haber un segundo impuesto a la riqueza. Yo pregoné que no iba a haber un segundo impuesto a la riqueza, porque era tan absurdo y tan guarango que hasta era guarango para los que lo pusieron del gobierno anterior. Entonces lo pusieron una sola vez y esa profecía se cumplió. Bueno, así como dije esa profecía y se cumplió, y hay varias otras, y no es mérito, sino producto de tener muchísimos años en la profesión haciendo esto, yo les digo que este tema del RIBP es una oportunidad que ustedes no pueden ni deben dejar pasar. No deben, no corresponde, porque no soy quien para obligarlos, pero les sugiero y les digo que no pueden dejar pasar. ¿De qué se trata esto? Se trata de hacer un pago unificado de bienes personales por los años 23 a 27. Que ese pago unificado, el costo no va a ser muy distinto de lo que estábamos acostumbrados a pagar hasta antes de la reforma actual. Por lo tanto, es un año más que pago de manera similar a como venía pagando, pero me olvido del impuesto a los bienes personales por 5 años. Ahora lo explico. Quienes blanquean, y que recuerden que el blanqueo es al 31 por bienes a blanquear al 31 de diciembre de 2023, van a tener el RIBP por 4 años. O sea que, no sé si lo ven en pantalla, pero vamos a suponer que yo tengo este bien, que lo vengo declarando siempre, en ganancias y bienes personales, yo voy a poder pagar el RIBP por este bien por 5 años, haciendo la declaración de bienes personales del 23 al 27, esos son 5 años. Por este bien que lo blanqueé, voy a hacer el blanqueo a diciembre de 2023 y voy a pagar luego el RIBP por 4 años más, es decir, 5 en total. 5 en total, 5 en total. ¿Está? Después, en 2024, se consolidan y ya se hacen las declaraciones normales de impuesto a las ganancias. Porque bienes personales, hasta el 2027, no van a tener más. Ahora lo explico. ¿Quiénes pueden entrar en esto? Las personas humanas y sucesiones, no las sociedades, ¿sí? ¿Quiénes van a poder? Nuevamente, igual que en el blanqueo, los que tengan quit a diciembre de 2023 y los que habiéndolo tenido a esa fecha, lo perdieron se dieron de baja por haberse ido del país, pero que sí tuvieron quit antes, ¿sí? Esas personas van a poder entrar al RIBP. Y esta es la llave para esas personas para que piensen si vuelven o no vuelven a la Argentina. Porque hasta el 2027 no van a tener más impuesto a bienes personales y luego la expectativa por la cláusula de estabilidad fiscal es que no paguen más del 0,25 por 10 años más. O sea que por 15 años van a tener estabilidad fiscal. El plazo de adhesión, ya de vuelta aparece el 30 de septiembre. ¿Ven que septiembre es clave? Va a ser una primavera fogosa, porque vence todo el 30 de septiembre. Acuérdense que para que el blanqueo me salga lo más barato posible es el 30 de septiembre. El anticipo del RIBP era el 30 de septiembre. El plazo de adhesión es el 30 de septiembre. El anticipo de la primera etapa del blanqueo era el 30 de septiembre. Y si prorrogan la declaración jurada de ganancias y bienes personales del 2023, que vence ahora el 26, 27 y 28 de agosto, ya, y que es la base para este RIBP, tal vez también lo prorroguen para septiembre. Bien. Entonces, la adhesión del RIBP es 30 de septiembre. ¿Cuál es la base imponible del RIBP? La declaración jurada del 2023 de bienes personales multiplicado por 5, porque son 5 años, del 2023 al 2027. Para lo que blanquean es los bienes blanqueados multiplicado por 4. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa que aplica a la base imponible del 2023 multiplicada por 5? Voy a decir algo antes de hablar de la tasa. Ojo con sus contadores, que no agarren la declaración jurada de bienes personales 2023 y que lo multipliquen por 5 y listo. Porque hay un cálculo especial para el RIBP, que es que las inversiones financieras que hubieran estado exentas en bienes personales de 2023, como títulos públicos, ON o Fondo Común de Inversión, cuyos subyacentes sean básicamente acciones que cotizan en la Bolsa Argentina, si esas inversiones se hicieron entre el 10 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2023, para bienes personales de 2023 hubieran estado exentas, pero para el RIBP, dice la ley, están grabadas.
No así el plazo fijo y la caja de ahorro. Es la famosa foto que mucha gente trata de sacarse al 31 de diciembre de cada año para bajar el impuesto a los bienes personales. Y listo, la caja esta la pongo en título público. Si lo pones en título público en los últimos 20 días te dicen, hace de cuenta que lo tenías en otra cosa grabada, para el RIBP. Lo mismo un fondo común de inversión cuyo subyacente sea acciones. Pero no me hacen ese problema de recalcular el RIBP por esos 20 días y grabar algo que hubiera estado exento en la declaración de 2023 para el plazo fijo caja de ahorro. Eso queda así. Bien. Esa base imponible del RIBP, esa base imponible del 2023, de bienes personales, con esta pequeña modificación que expliqué recién, multiplicada por 5, va a estar sujeta a la alícuota del 0,45. ¿Qué es lo mismo que decir? Liquido el bien personal del 2023 con esas pequeñas modificaciones que expliqué al 2,25. O sea, ¿a mí cuánto me cuesta el RIBP por los bienes que ya venía declarando de siempre? El 2,25. Yo les puedo asegurar que ustedes, que muchos serán financieros, si hacen el cálculo de valor actual de sobre 100 pesos, pagar año a año bienes personales a las futuras tasas que voy a explicar en el slide siguiente, que bajaron mucho y las unificaron, versus pagar el RIBP, a valor actual el RIBP le gana. O sea, me sale más barato que pagarlo año por año. Aún con la baja de tasa y los beneficios que va a haber para el contribuyente buen cumplidor. Pero hay algo más importante que esto. Si ustedes pagan el RIBP con sus bienes al 31 de diciembre de 2023, todo el incremento patrimonial que tengan del 2023 al 2027 quedó congelado con el pago del RIBP. No paga más, no paga por 5 años. Alguien en esta misma sala, que creo que era del IAEF, me dijo, pero yo estoy retirado, me estoy consumiendo parte del patrimonio. Y como fue la primera charla que dimos, que fue el 30 de abril acá, en esta oficina, en la nuestra, le dije, puede ser. Después me puse a pensar, o surgió en alguna charla adicional, no recuerdo, pero vamos a suponer el caso de ese señor que está jubilado y le puede ir bajando un poco el patrimonio. Si tiene un stock importante, y ese stock está muy dolarizado, o en bienes que se actualizan, la diferencia de cambio por ese stock dolarizado o las actualizaciones que en ganancias están exentas, en bienes personales están grabadas, forman parte de la base imponible. Con lo cual, si ese señor jubilado, aunque se vaya consumiendo de poquito el patrimonio, si tiene un patrimonio importante que se revalúa cada año para bienes personales, ese revalúo, ya sea por revalúo o por diferencia de cambio, va a estar exento por 5 años de pagar bienes personales porque lo congeló con el RIBP. Entonces el RIBP es súper conveniente. Vamos a suponer que yo hago el RIBP. La ley dice que para que un hijo mío, si recibe por herencia dinero mío, patrimonio mío, él va a también quedar congelado si él hace el RIBP. Ahí se producen ciertas situaciones raras. Por ejemplo, yo tengo 5 hijos y mi esposa. Con Elías, que está acá a mi lado, es el mayor de los 5. Obviamente él probablemente haga el RIBP también como yo. Si a mí me pasara algo, Dios no lo quiera, pero todo puede ser en la vida, él va a quedar blindado por todo lo que reciba. Ahora, si yo tengo un hijo que no puede hacer el RIBP porque es muy joven, y el mínimo exento ahora van a ver que creció mucho y hay una exención para casa habitación que también creció mucho, si él recibe bienes que han pagado el RIBP a través mío, él tendría que pagar bienes personales sobre esos bienes que recibe normalmente, digamos, a partir de ahí, porque no hizo el RIBP. Entonces hay gente que ya está pensando en que le hago a ese hijo y le hago blanquear X dólares, entonces como le blanquea dólares, el hombre va a poder hacer después un RIBP por 4 años, y entonces ya queda blindado de futuras herencias. Bueno, son cuestiones para hablar en particular, ¿no? Obviamente. Bueno, la tasa es el 0,45 para el RIBP, que se calcula bienes personales de 2023 por 5 años. Y la tasa es el 0,50 para el que blanqueó al 2023 y hace el RIBP por 4 años más. Que se paga el 2% más el 5% que pagó de blanqueo, excepto que pague el 0% si lo puso en la cuenta especial de regularización de activos. Acuérdense que hay un pago inicial
junto al vencimiento de, no dijeron fecha, dijeron junto al vencimiento de ganancias y bienes personales de 2023. Ese pago inicial del 75% del RIBP, o sea, la declaración jurada de 2023, bienes personales, modificada, multiplicada por 5 y al 0,45, de ese monto yo tengo que pagar el 75% cuando me vence mi declaración jurada de ganancias y bienes personales. A mí cuando me vence ganancias y bienes personales, el 26 de agosto. ¿Yo qué tendría que hacer el 26 de agosto? Ver si pago el saldo, ahora vean, van a ver por qué digo ver si pago el saldo de la declaración jurada 2023 y pagar el 75% del RIBP que subsume al 2023. Y la pregunta que no me han contestado y que yo creo, la pregunta que no me han contestado y que yo creo que va a ser así, es que ese saldo de la declaración jurada del 2023, no debe, el aplicativo o alguna resolución debería aclarar que no debe pagarse, porque ya queda subsumido y pagado con el RIBP. Si yo tuviera que el 26 de agosto pagar lo que debo pagar de saldo de mi declaración jurada de bienes personales y además pagar el 75% del RIBP, que incluye al año 2023, ese saldo a favor, ese pago de saldo definitivo del 23 me va a quedar como saldo a favor indefectiblemente cuando haga la declaración jurada del RIBP y tenga que pagar el 25% restante. Entonces, lo más probable es que ese saldo del 2023 no tenga que pagarlo. ¿Qué pasa con los anticipos y retenciones que sufrí durante el año 2023 y yo que pagué por el 2023? Se toman a cuenta del RIBP. ¿Cuándo? No está definido. Falta la reglamentación del RIBP. Por lo menos hasta ayer a la noche. Quiere decir que hasta ahora el 75% hay que pagarlo y en algún momento hay que tomar a cuenta todos los anticipos y retenciones por viajes, por ejemplo, que haya tenido por la declaración jurada de 2023. O me lo dejan tomar contra el 75%, o lo más probable es que esos anticipos me lo dejen tomar contra el 25% restante que resulte de la declaración jurada del RIBP. ¿Por qué? Porque es raro que me dejen tomar un saldo a favor contra un anticipo. Van a querer cobrar el anticipo porque no hay plata y posiblemente los pagos anticipados de la declaración jurada del 2023 los compute contra el 25% restante cuando haga la declaración jurada definitiva del RIBP. Ojalá que me equivoque y que me lo dejen deducir del 75%. Estoy olfateando que no, pero si es, chapó, bienvenido y contento de decir, no fue como yo creía que iba a ser. Acá viene lo más importante de todo, para ver si ustedes adhieren o... Bueno, de todo no, porque si me aumenta mucho el patrimonio, el RIBP es un negocio. Y además las actualizaciones y diferencias de cambio no grabadas. El beneficio que me da el RIBP es exclusión de toda obligación formal, es decir, presentar declaraciones juradas, y material, es decir, pagar cualquier cosa, anticipo, lo que sea, de bienes personales por 5 años, de 2023 a 2027. Y ese es un derecho adquirido. Ese derecho adquirido no se puede revertir. ¿Por qué? Porque yo ya lo pagué. Año cerrado. Año cerrado, tal cual. Y hay una terminología técnica, pero yo lo estoy diciendo acá como derecho adquirido. Y del 2020 y hasta el 2038 me dan estabilidad fiscal. ¿En qué consiste la estabilidad fiscal? Consiste en que si a alguien se le ocurriera ponerme un impuesto por encima del 0,45 en los primeros 5 años, o 0,5 si blanqueé, o del 0,25 del año 2028 al 2038, si me ponen un impuesto superior a eso, impuesto al patrimonio, a ese mismo patrimonio, la ley me dice, usted no lo pague. La propia ley, el gobierno me dice, si yo gobierno le pongo un impuesto, usted no lo pague. Y si lo paga, tómeselo como crédito fiscal contra otros impuestos nacionales, no provinciales, nacionales. Lamentablemente la versión original decía que esa estabilidad fiscal era del 2028 al 2038. Y después en el Senado pusieron del 2023 al 2038. ¿Por qué? Porque alguna mente brillante habrá dicho, y bueno, ¿y si ponemos algún impuesto adicional entre 2023 y 2027? Y ahí me parece que están peor todavía, porque yo ya pagué por esos 5 años, ya congelé, ya tengo un derecho completamente cerrado y adquirido.
Es más factible que quieran poner algo cuando renueven el impuesto a los bienes personales, que vence en el 2027 y se renueva cada 10 años, el gobierno nacional lo tiene que renovar, porque ese impuesto es poder originario de las provincias, que lo han delegado en la nación. Y la nación cada 10 años lo viene renovando, igual que ganancias y que otros impuestos. Cuando lo renueven, si es un gobierno de filosofía parecida a esta, capaz que lo renueva al 0,25 y si la macroeconomía está bien. Pero si se tientan y me quieren ponerle el 1, 2%, el 1,5%, lo que sea, o yo no lo pago, o yo, la diferencia entre el 0,25 y ese 1,5, si fuera esa la tasa, lo tomo a cuenta del propio impuesto que me están poniendo al patrimonio, me dice la ley, o otros impuestos nacionales, IVA, ganancias, lo que fuere. ¿Qué pasa con los impuestos provinciales? Este tipo de impuestos ya lo han delegado en la nación, no lo pueden poner, no lo van a poner. ¿Pueden poner un impuesto a la herencia? Podrían. ¿Cuántos impuestos hay a la herencia en la Argentina? 2. Provincia de Buenos Aires, que se aplica bastante mal, a pesar de que es una ley anti-evasión espectacular, pero que se aplica mal, y un impuesto a la herencia en Entre Ríos que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional y que ya no se está aplicando más en ese territorio. ¿Qué me preocupa más de todo esto? Que al Fondo Monetario no le disgustaría un impuesto a la herencia, porque en el mundo hay impuesto a la herencia, pero lo que se olvida del Fondo Monetario es que un señor como este que está sentado acá hablando, hace casi 50 años que viene pagando, desde 1976, el impuesto sustitutivo a la herencia, el impuesto al patrimonio neto y el impuesto a los bienes personales, a una tasa promedio del 1%, ya mis sucesores pagaron el 50% del impuesto a la herencia. Así que si lo ponen, que se acuerden de otras similares, porque lo hemos pagado ya. ¿Por qué existe el impuesto a la herencia en otro país? Se quiere explicarle al Fondo Monetario Internacional. Porque no existe el impuesto a los bienes personales. Y acá me estoy enojando un poco, como verán. Entonces, esta norma de estabilidad fiscal es clave para que ustedes decidan si se olvidan de la traición del 2017, blanqueo Macri, posterior aumento de alícuota, para blanquear este año. Es clave, porque se olvidan hasta el 2028 el problema. Seguro se olvidan hasta el 2027, 100%. 2038 también, se lo toman a crédito, o a lo sumo tendrán una discusión judicial que la van a ganar. O sea que no van a terminar pagando el impuesto. Para que te desenojes, te hago una pregunta. Sí. Acá te preguntan si la estabilidad fiscal aplica sobre retenciones potenciales futuras de ganancias. Esta estabilidad fiscal se refiere exclusivamente a bienes personales, así que no tiene nada que ver con ganancias. La pregunta que a lo mejor tendríamos que haber hecho es qué pasa con los señores que tuvimos y estuvieron viajando durante 2024, que le hicieron retención de ganancias, que lo aplicaran a ganancias, pero que le estuvieron haciendo retenciones de bienes personales y todo esto muere la liquidación hasta diciembre de 2023. Esto de alguna manera lo van a tener que reglamentar vía resolución y me dirán, las que tengas a la fecha, como no está reglamentado el RIBP, las retenciones que tengas a la fecha de adhesión y vencimiento del RIBP te las podrás tomar, y si hay alguna y después las derogarán, o si hay alguna posterior, estos son. Acá hay un tsunami de normas, están trabajando 24/7, está saliendo 1 o 2 o 3 normas por día. ¿De quién? De la AFIP, de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, del Ministerio de Economía. Acá estamos haciendo un cóctel todos los días y nos pasamos las figuritas todo el tiempo entre nosotros para ver qué salió hoy y estar enterados día a día. Por ejemplo, la versión que ustedes están teniendo acá, bueno, ya tiene 5 o 6 días, del 30 de julio, pero me acuerdo que yo vengo dando charlas todos los días, 2 o 3 por día, y teníamos la versión del 26 de julio, la del 27 de julio, del 28 de julio, del 30 de julio, esta es la del 30 de julio. Las venimos cambiando todos los días. Bueno, ahora sí. Tengo 2 preguntas más que van de la mano, ya que estás desenojada. Un poco lo dijiste, pero para que quede claro. La primera dice que si entras al RIBP no tenés que presentar decla de 2023 de bienes personales. Y la otra dice, si te puedes incorporar al RIBP, si tuviste una decla de bienes personales de 2023 que te da a pagar 0 porque estás abajo del mínimo imponible. Hay que diferenciar por la segunda y después por la primera. Hay que diferenciar pagar 0 con impuesto determinado 0. Si da impuesto determinado 0, te perdiste el RIBP, porque la condición que dice la ley es que tiene que haber impuesto determinado. Si vos después tuviste anticipo que superan el impuesto determinado y te da saldo a favor, no te preocupes. ¿Por qué? Porque hay impuesto determinado. Entonces vas a poder hacer el RIBP sobre ese impuesto determinado. La primera pregunta
no te la puedo contestar porque eso depende de cómo te lleve. Primero, todo el RIBP tiene que terminar de ser reglamentado y por lo tanto hay que ver cómo adaptan el aplicativo para que, me imagino que habrá un botón que vos vas liquidando todo el 2023, hacer los ajustes especiales de las inversiones financieras entre el 3 de diciembre y el 31 de diciembre para tener la base imponible del RIBP, ahí calcularás el RIBP y te van a decir qué hacer de si no pagás el saldo a pagar de bienes personales 2023 y pagás solamente el anticipo del 75%, el pago adelantado del RIBP. Todo eso va a estar definido en los próximos días, digamos. La lógica es que no tengamos que pagar el saldo de la declaración jurada del 2023, porque si no, porque si tengo que pagar eso y además me obligan a pagar el 75% cash, me va a quedar saldo a favor cuando haga la declaración jurada definitiva del RIBP. Pero esto es un tema de aplicativo, y de reglamentación también, pero de aplicativo seguro. Vieron que muchas veces... A veces ha sucedido en años anteriores de gran desorden fiscal que el aplicativo legislaba más que la Constitución Nacional. Ha habido situaciones donde el tratamiento tributario o la posición del fisco lo definió el aplicativo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Montones de casos hubo eso. Siempre es la Constitución, bueno, el Tratado Internacional, la Constitución, la ley, el decreto reglamentario, la resolución, la circular, y a veces el aplicativo se pone arriba de todo esto. Sucede, ha sucedido. ¿Podés volver a aclarar rápidamente cómo funciona el tema del RIBP y herederos que entraron o no entraron al RIBP, que no quedó claro? Mira, bueno, si yo hago el RIBP, un hijo mío que reciba por herencia o donación algo, no va a pagar nada sobre eso si él hizo el RIBP. Ahora, si él no hizo el RIBP, va a tener que pagar bienes personales. ¿Sí? Acá lo importante es que el heredero haga el RIBP, o que esté en condiciones de hacerlo. Bueno, seguimos. Si tiene alguna duda, igual al final va a quedar nuestro teléfono y los mails, nos hacen la consulta, rechequeamos cualquier cosa que hayamos dicho acá, o la analizamos y se la contestamos, ¿sí? Si es un ping-pong, por supuesto, si no, tendremos que organizar alguna reunión, ¿sí? Bueno, olvídense del RIBP por un instante. Se aumentan los mínimos no imponibles y se reducen las alícuotas y se unifican. Perdón, tema de orden. Me están diciendo que nos quedan 10 minutos. Deberíamos redondear para cerrar el tiempo. Vamos a terminar en 10 minutos como siempre. El mínimo no imponible es de 100 millones para el 2023. Legislaron retroactivamente y nadie va a decir que es inconstitucional. Y para la casa habitación es 350 millones. Esto opera como mínimo no imponible. Si exceden estas sumas, no pagan el impuesto. Han unificado las alícuotas, como se muestra más abajo. Las han bajado también. Y acá claro que los contribuyentes que blanqueen no tienen el beneficio buen cumplidor. Vamos a explicar este cuadrito. Posiciones en el año 2023. El rango de alícuotas va a ir del 0,5 al 1,5. 0,5, 0,35, 1,95, 1,5. O sea que la alícuota máxima va a ser el 1,5. Quien sea un contribuyente buen cumplidor, es decir, que a diciembre de 2023 haya cumplido en forma y tiempo con bienes personales por años 20, 21 y 22, va a tener una reducción de toda esa escala de alícuota que va del 0,5 al 1,5 del 0,50. Y a su vez hay un beneficio para contribuyentes cumplidores que sean responsables sustitutos, que le bajan la alícuota del 0,5, la retención al accionista del 0,5, se lo bajan en 0,0125, o sea que va a retener 0,0375. Bien, fíjense en la segunda columna que las alícuotas del 23 al 27 bajan la tasa máxima del 1,5, va bajando al 1,25, al 0,75 al 0,25. ¿Por qué hasta ahí esto? Porque hasta ahí dura bienes personales. O sea que si la expectativa es que en 2027, la expectativa no, la legislación es que al 2027 la alícuota va a ser 0,25. Por eso la cláusula de estabilidad fiscal dice que del 2028 a 2038 lo que exceda de 0,25 o no se paga o se toma a cuenta de otros impuestos nacionales, porque la expectativa de este gobierno es que este gobierno u otro gobierno, cuando renueve bienes personales de 2028 a 2038, como alícuota el 0,25, que es aplicable al 2027.
El impuesto a las ganancias básicamente derogan el ITI y el impuesto a las ganancias, si ven el punto 2, el mínimo no imponible, digamos, para un soltero va a estar, y deducción adicional, etcétera, va a estar en un sueldo bruto de 1,8 millones y para el casado 2,2 millones. Y después tienen las deducciones normales, o sea, se borró la ley Massa y se borró las escalas de antes de la ley Massa que estaban completamente destruidas, y si le daba un aumento a un gerente por retención de ganancias que ganaba menos que el subordinado. Eso se terminó. La conclusión de esto, que es el último punto, haber una escala progresiva que va del 5 al 9 al 35%, es una escala que vuelve a tener progresividad, que es muy suave y que van a llegar al 35% quienes tengan ganancias netas, después de todas las deducciones por cargas sociales, créditos hipotecarios, servicio doméstico, gastos médicos, mínimo no imponible, deducción adicional, carga de familia. Después de ese neto, si llegan a más de 36 millones, recién ahí llegan al 35%. Con lo cual, se va a entrar, mucha más gente va a entrar impuesto a la ganancia, pero de una manera mucho más suave. Mucho más suave. O sea, para los que tengan acá, que sean empresarios y tienen que hablar con sus mandos medios, el problema no es del 35%, será del 5%, el 9%, el 15%, no mucho más. Además, el primer semestre de 2024 va a estar exento. Esto va a aplicar para los sueldos de julio en adelante. Y además se van a actualizar estas escalas semestralmente. Y los mínimos no imponibles también, pero este año en particular, en 2024, se van a actualizar de junio a agosto, en septiembre. Esto es lo que tengo que decirle. Y hoy vamos a hablar del intercambio entre Estados Unidos y Argentina, y le dejo acá mi número de teléfono y nuestros mails de los socios, que son los que están ahí en la foto. Bueno, ¿por qué es importante el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina? Porque a partir de 2022 Argentina firmó un acuerdo de intercambio de información automático que es diferente del que ya existe y sigue existiendo, que es el apedido, que rige desde 2018. El automático se firmó en diciembre de 2022 y dice varias cosas. Dice, ¿qué se va a informar? ¿Cuándo se va a informar? ¿Y en qué momento se va a informar? ¿Qué se va a informar? Se va a informar cuentas de argentinos en Estados Unidos, que sean personas físicas, que hayan recibido acreditaciones por intereses, dividendos u otras rentas grabadas en Estados Unidos, provenientes de activos que estén localizados en Estados Unidos, es decir, acciones de Estados Unidos, intereses en bancos de Estados Unidos, el Fondo Común de Inversión de Estados Unidos. ¿Desde cuándo lo va a informar? Desde el 1 de enero de 2023. ¿Cuándo lo van a informar? El 2023 se va a informar en septiembre de 2024 y así sucesivamente. Septiembre de 2025 se va a informar 2024. Ahora, ¿el acuerdo está vigente? Sí. La FIPI, mucha gente dice, cuidado, blanqueo, ¿está vigente el acuerdo? Sí, está vigente. Lo que no sabemos es si está operativo para Estados Unidos. No sabemos si Estados Unidos en septiembre de 2024 va a efectivamente informar. ¿Por qué? Porque no vimos el papel que dice que Estados Unidos está de acuerdo con los procesos de secreto fiscal de la Argentina. Por ejemplo, el acuerdo de Estados Unidos con Alemania está fluyendo normalmente, pero el acuerdo de Estados Unidos con México no está fluyendo, porque en un momento Estados Unidos se enojó y dijo, no estás cumpliendo con los procesos de secreto fiscal, te dejo de informar. Estados Unidos tiene la voluntad de entrar y salir cuando quiera. ¿A Estados Unidos le conviene informar? No, porque el mundo le financia el gasto público. ¿En Argentina pasa eso? Sí. Entonces, primera conclusión, Estados Unidos no informaría. No sabemos, el 30 de septiembre lo vamos a ver. Ahora, a Estados Unidos, geopolíticamente, ¿debería o le conviene informar? Bueno, no sé, últimamente estamos muy cerca de Estados Unidos. Nos salimos de un eje y ahora estamos en otro eje. Y si viene Trump, capaz que estamos más pegados a ese eje. Y capaz que hay un gesto y dice, yo te voy a informar. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que este es un dato que ustedes tienen que conocer y que sabemos que el acuerdo de información a pedido, que es el del 2018, que si van a la casa mía y abren un cajón y encuentran una escritura en Florida, van a pedir que manden más información. Con lo cual, si hay un acuerdo automático y llegan a informar de que hubo una acreditación de más de $10 en dividendo, intereses u otras rentas, eso puede disparar el acuerdo de información a pedido, porque a pedido van a pedir saldos, movimientos y muchos más datos
que el automático no da. Entonces, esto ustedes lo tienen que saber, es para sentarse a discutirlo, porque si informaran el 2030, el 2023 estaría prescripto. ¿Esto es un dato para que ustedes no blanqueen? No, repito, yo soy partidario de la economía formal, recomiendo blanquear. Se vive distinto, es mejor, uno puede focalizarse mejor en el negocio. Obviamente hay negocios y negocios, bueno, da para tomar un café. Pero yo recomiendo eso. Ahora, no es exclusivamente que tengo que blanquear por el tema del intercambio de Estados Unidos. Y además vamos a ver en septiembre si informan de forma. Dicho esto, y creo que cumplí... Me quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Bueno. Y estamos al día con las preguntas, fueron contestadas todas o en vivo, o te las fui haciendo, o las contesté directamente acá en el chat. Perfecto. Bueno, no, lo del acuerdo, entonces con Estados Unidos, acá lo importante es, mucha gente terminó muy desprolija, o estaba muy desprolija el 1 de enero de 2023. Entonces salieron corriendo a hacer el LLC. Ojo con eso, porque si la LLC es una sole member de un solo miembro, hay un rumor muy fuerte que dice que los bancos van a informar igual. Para esos casos de gente, digamos, que no los haya convencido de que tienen que blanquear, es preferible que tenga una isla Marshall, qué sé yo, que depende de Estados Unidos. Pero bueno, son situaciones muy personales y muy particulares. Y si Estados Unidos no informa este año, capaz que no informa nunca, no sabemos, o capaz que informa el año que viene. Sabemos que no le conviene informar. Hay gente que está jugada a que Estados Unidos no va a informar nunca. Yo no me atrevería a decir tanto. Sí me atrevería a decir que si Argentina no cumplió con los procesos de secreto fiscal, porque está, la FIP hay que reconocer que está atiborrada de trabajo en este momento, producto de todo este paquete fiscal. Han tenido que trabajar a destajo 7x24, lo vienen haciendo desde marzo, igual. Pero bueno, hay aplicativos que salieron hace 15 días. Faltan todavía el tema de la reglamentación del RIBP. Falta ver cómo va a funcionar el aplicativo para coordinar la declaración del 2023 y no tener que pagar para poder para que se meta en el RIBP. Siguen trabajando a 1000 y siguen saliendo resoluciones casi todos los días. Así que nada, estos son los temas que quería compartir. Agradezco mucho, Daniel, una vez más. Y fue un placer estar con ustedes ya por segunda o tercera vez este año. No, agradecido a nosotros. Yo ya me voy a hablar con el broker, a buscar la cuenta bancaria y a ver qué hago. Así que agradecemos mucho la participación y bueno, en cualquier momento estamos de vuelta con una de estas charlas tan interesantes que estamos teniendo. Quizá lo último, Daniel. Sí, cómo no. Septiembre Sí. Va a ser un mes muy intenso. Por eso hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo y yo creo que los primeros días de septiembre de alguna manera hay que estar viendo de vuelta porque ahí es la curva final y la recta final para la toma de decisiones. Y si hay algunas normas decisionales que salieron o terminaron saliendo aplicativos o lo que sea... Confusión o falta de decisión. Hay que, por ahí siempre 2 ojos o 4 ven mucho más. Tal cual, es el momento de decidir, es el momento de decidir. Así que estamos a disposición para lo que quieran. Un placer, gracias IAF, gracias Daniel. Gracias a ustedes entonces. Y nos vemos en la próxima. Gracias Gracias a entonces. todos. Buen día. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.